Bueno, le comento que el día viernes, para quienes no pudieron venir, el día viernes tuvimos un tiempo muy lindo, un tiempo precioso, alabando, glorificando a nuestro Dios, pero también orando para que Dios obre poderosamente en nuestras vidas y nos libere de todas esas situaciones que no nos dejan seguir, que no nos dejan crecer. Yo sé que Dios hizo muchos milagros el día viernes y sé que prontamente podremos contar más de uno de ellos, ¿sí? ¿Por qué nos reunimos el día viernes? No fue solo porque tuvimos una convocatoria de decir vengan el viernes para tener este tiempo especial, sino que nos convocamos porque somos parte de su pueblo. Y como pueblo debemos unirnos en la casa de Dios para invocar su nombre. Pues déjeme decirle que el pueblo de Israel, como pueblo de Dios, que es un símil con nosotros hoy la iglesia, el pueblo de Israel había recibido un pacto, ¿sí? Un pacto que vino desde Abraham y pasó a Isaac, a Jacob. Pero luego que Jacob desciende a Egipto, cuando él desciende a Egipto, 50 personas, fruto del hambre que había en la tierra en esa época, y Egipto era el granero de la tierra, entonces ellos descienden y ahí, en Egipto, con todo lo que sucedió, se cumplió la primera parte de la promesa que Dios había hecho a Abraham. Cuando Dios le llama a Abraham, allá en Génesis capítulo 12, le dice: Abraham, sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. ¿Sí? Hay detalles que no voy a entrar en el momento, pero esa promesa consistía en estos dos aspectos, ¿sí? La una, decirle a Abraham: sal porque tengo un lugar para ti, y la otra, voy a hacer de ti una nación muy grande, ¿sí? Y es precisamente en Egipto donde ellos se multiplican, ¿sí? Es precisamente en Egipto y en medio del dolor, del quebranto, de la adversidad, pero ahí ellos se multiplican y aprenden a fortalecerse. Pero el problema es que ellos habían olvidado o no conocían plenamente, a pesar de que se transmitía de generación en generación la ley, la palabra, el pacto, el compromiso, el conocimiento de su Dios, del Dios de los hebreos. En realidad ellos estaban muy fríos en cuanto a la relación con su Dios, porque en gran parte creían que habían sido olvidados de parte de Dios y seguían ahí en la esclavitud de Egipto y la situación cada vez más crítica. Pero Dios les visita a ellos, en medio de la aflicción, Dios les visita a ellos y les dice, miren, Dios, dice Moisés, que fue el llamado para sacar a su pueblo de la esclavitud, le dicen: el Dios de los hebreos nos ha visitado, de tal manera que Dios quiere sacarnos de aquí y llevarnos a la tierra que quiere darnos por heredad, que lo había dicho a nuestros padres. Obviamente el pueblo es posible tal vez, no sé, pero vieron señales y prodigios increíbles, ¿no? Las plagas que atacaron a los egipcios, y de las cuales muchas de ellas, ellos no fueron víctimas de esas plagas, es decir, Dios les preservó, les reservó, les guardó, ¿sí? Y entonces muchos de ellos, quizás todos, dijeron: sí, tenemos un Dios que nos ha visitado, un Dios que hace prodigios, un Dios que hace maravillas, ¿sí? Y vamos a ser guiados por Él. Hubo un gran inconveniente, que a veces hoy pasa algo parecido, ¿sí? Hubo un gran inconveniente que los hebreos de aquel entonces, los que estuvieron en Egipto, ellos estaban acostumbrados a mirar a su Dios, porque así era la religión egipcia, o las religiones egipcias tenían siempre su imagen, su escultura, su figura. Entonces ellos tenían la costumbre de mirar a alguien y decir: ahí está nuestro Dios, ahí va nuestro Dios, ¿sí? Tenían una influencia de muchísimos años, de muchísimas generaciones, de tener ese concepto de que Dios es algo que uno tiene que verlo, y cuando le ve, entonces le adora, se postra, etcétera, le obedece, se constriñe, ¿sí? Y de pronto
ver prodigios, es decir, ver la obra de Dios sin ver al Dios, sí fue un pequeño inconveniente, un pequeño gran inconveniente. De tal manera que cuando ellos salen de Egipto mirando no solo las 10 plagas, sino mirando cómo se abrió el Mar Rojo para que ellos pasaran por el medio, entonces dicen, wow, ¿sí? Quisiéramos verle a este Dios. Y Dios, consciente de aquella fuerte influencia idolátrica que habían tenido en Egipto, cuando salen de Egipto para caminar por el desierto en pos del cumplimiento de la segunda parte de la promesa, que era tomar por posesión una tierra por demás fértil, ¿sí? Llamada en la abundancia de su fertilidad, tierra que fluye leche y miel, así le llama la palabra de Dios. Y digo, en ese trayecto, el pueblo comienza a demandarle a Moisés, y le dice: Moisés, ¿dónde está el Dios que nos guía? ¿Dónde está? Hemos visto sus prodigios, sus milagros, pero ¿dónde está? ¿Cómo sabemos que estamos en la dirección correcta? Entonces, Dios le dice a Moisés: yo voy a poner esta nube que les va a guiar. ¿Sí? Durante el día va a ser esta nube, y en la noche la nube se va a convertir en una nube de fuego, no solo para que les guíe, sino para que les ilumine y de pasito les caliente, ¿no? Entonces dice: voy a poner esta nube. Pero la gente seguía demandando esa presencia, eso de procurar tener una cercanía con su Dios, ¿no? La curiosidad, ¿sí? Entonces Dios le dice a Moisés: Moisés, vas a hacer esto, ¿sí? Vas a hacer un arca, en definitiva es un cajoncito, ¿sí? Dice: vas a hacer un arca, y le da las instrucciones de cómo fabricar el arca. En madera de cedro, revestida por dentro y por fuera de oro, con unos 2 querubines en la parte de arriba, y bueno, le dice cómo tenía que ser. Dice: y yo, le dice Dios a Moisés, y yo me voy a manifestar ahí y a través de este aparatito que la gente quiere ver, ¿no es cierto? Entonces construye el arca, que se llama el arca del pacto, se le conoce también como el arca de testimonio, o el arca de Dios, el arca de Jehová, ¿no? Y esta arca es llevada con toda una solemnidad. Para entonces ya se nombran sacerdotes, se escoge a una tribu para que la cargue esta arca. Este cajoncito tenía unos anillos en los costados por donde entraba unas varas para que los sacerdotes carguen y vayan llevando, ¿no? Entonces, esta arca del pacto tenía como propósito atraer la atención del pueblo, pero mucho más cuando Dios se manifestaba en esa arca. Entonces, ¿cómo sabíamos que se manifestaba? Porque la nube, o parte de la nube, descendía al arca, ¿sí? Y copaba esa arca, ¿no es cierto? Y la gente, ¡wow! ¿Sí? Dios se está manifestando. Amén. Y así era, así Dios lo permitió, así Dios le guió a su pueblo, y así comenzó a manifestarse para guiarle al pueblo de Dios. Todo esto es Antiguo Testamento que les estoy comentando. Para quienes leen la Biblia saben que es así. Pero ¿qué sucedía con esta arca? Esta arca tenía la pretensión, y así aconteció, primero de guiar al pueblo. Dice que iba más o menos unos 900 metros adelante de todas las huestes de Israel, de todo el pueblo que había salido, ¿no? Entonces, el arca iba adelante, y la gente, las huestes, toda la gente que salió de Egipto, le seguía al arca. Donde el arca se estacionaba, ahí se estacionaba el pueblo de Dios, ¿sí? Y pasó a ser no solo la presencia de Dios, sino un símbolo de guianza, de protección, de cuidado, de amparo. Y en el corazón de la gente, ¿sí?, era un respaldo. El saber que tenían el arca era un respaldo. El solo ver la cajita aquella, la gente se sentía, decía: Dios está con nosotros, ¿no es cierto? Tanto fue así que Dios mismo se manifestó poderosamente, y vemos, por ejemplo, que el arca, ya cuando llegan a la tierra prometida y pasan el Jordán y tienen que enfrentar a la primera gran ciudad amurallada en Jericó, ¿sí?, dice que el arca iba delante de ellos, ¿sí?
Y cuando tuvieron que dar las vueltas a Jericó, el arca daba la vuelta y la gente venía atrás. Atrás de ellos venían los alabantes, los adoradores, ¿sí? Y así dieron la vuelta los primeros 6 días, una vuelta cada día, y en el 7º día dieron 7 vueltas, y el arca era el símbolo, ¿no? Y que se volvió, a partir de ahí, el símbolo de la victoria de Cristo Jesús, del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Entonces, el tener el arca era una seguridad del pueblo para vencer a sus enemigos. Entonces ya no era solo la guía, sino que era la seguridad de esa victoria, esa convicción de que somos más que vencedores, ¿sí? Y así se manejaba la situación, hasta que pasa el tiempo, el arca toma posesión de la tierra prometida, el arca es ubicada en un lugar determinado, y los enemigos de Israel comienzan a darse cuenta y dicen, este pueblo de Dios, no es fuerte por ellos, es fuerte por la presencia de su Dios en ellos. De tal manera que dice, si es que nosotros les quitamos el arca, ¿sí? Ellos van a quedar sin fuerza. Ellos ya no van a poder derrotarnos. Así que los filisteos, en una de sus tantos enfrentamientos, decide robar el arca del pacto, ¿sí? Y lo logran. Entonces, siguiendo la lógica anterior, se entendería que tomada el arca por los filisteos, ellos iban a ser guiados y ellos iban a ser vencedores y ellos iban a tener esa seguridad de ser victoriosos. Y resulta que los filisteos toman el arca para sí, llevan a su territorio y no les resulta lo esperado, ¿no? La pretensión de ellos volverse fuertes, ¿no? Por el contrario, el arca solita, ahí, sin que el pueblo de Dios pelee, se enfrente, batalle, ¿sí? Sino que el arca solita comienza a manifestarse en contra de los filisteos. Y dice que comenzó una plaga de tumores. Les comienzan a salir tumores a los filisteos, a la gente del pueblo, a sus valientes, a los soldados. Tumores que en gran parte les mataban y en otras les dejaban tremendamente debilitados físicamente. Y adicional a eso, comienzan a proliferarse ratones en la tierra de los filisteos, mientras el arca de Dios, esa manifestación benévola, fuerte, de respaldo, que era para su pueblo, para los filisteos terminó siendo una maldición, porque aparte de los tumores que les aparecía a la gente y les mataba, hubo una proliferación de ratones. Entonces imagínese usted, si ahorita asomara un ratón, ¿sí? Mucha gente cree, ¿sí? Ahora imagínense lo que es una proliferación de ratones. No solo que acababan con sus cultivos, sino que obviamente era un espanto. Entonces los filisteos dicen, no, esta arca en vez de ser buena para nosotros, es terrible. Así que vamos nomás a devolver, ¿sí? Y deciden devolver. Entonces construyen un carrito jalado por unos bueyes, ponen ahí el arca, pero alguien les sugiere, les dice, pero vea, ustedes se atrevieron a tomar el arca del pacto, que es la presencia y manifestación de Dios. Así que para que pare la mortandad por los tumores y para que desaparezca la plaga de ratones, paguen un precio. Entonces deciden hacer 5 tumores de oro puro, ¿sí? Que significaban los 5 príncipes y las 5 grandes ciudades de los filisteos. Y es en una multitud de ratoncitos de oro puro, que significaban los distintos poblados y ciudades, las grandes y pequeñas, ¿no? Entonces, en el carro que era jalado por estos bueyes, ponen el arca y ponen los tumores, los 5 tumores y los ratoncitos, ¿sí? Y sin que nadie guíe a ese carro, ¿sí? Los bueyes comienzan a ir en dirección del territorio israelita, ¿sí? Pasa el tiempo y el arca había quedado
no digo olvidada, pero sí bastante descuidada en lo que significaba, ¿no? La presencia y manifestación de Dios, y había quedado en una ciudad de Israel que se llamaba Silo, ¿sí? Estando en el arca en Silo, el pueblo se manejaba, hacía las cosas como creía conveniente. No es que buscaban mucho la manifestación de Dios, ni nada por el estilo, hasta cuando David es coronado como rey, después de Saúl, es decir, todo el tiempo anterior a él, ¿sí? El tiempo de los jueces, que son más o menos 400 años, prácticamente no se le paró mucha bola al arca, no se le hizo mucho caso, ¿no? Pero cuando David es rey, hace lo siguiente. Vamos por favor al texto bíblico, para que se mueva y lea, porque yo le sigo contando y las personas... ¿Sí? Y algunos se enteran de lo que les cuento, no. Pero esto dice la Biblia. Yo lo que hago es venir a contarles nomás. Así que, en Primera de Crónicas, capítulo 13, Primera de Crónicas, capítulo 13, vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 5 al versículo 14. Primera de Crónicas, capítulo 13, del versículo 5 al 14. Hago yo la lectura de la palabra y usted me sigue por favor con atención y con reverencia, porque así amerita la palabra de Dios. Amén. Tenemos todos Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos del 5 al 14. La palabra de Dios dice así. ¿Tenemos todos? Amén. Ya. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano el arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo en la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. ¿Sí? ¿Sabe cómo se llama esta prédica? Esta prédica se llama La manifestación de Dios te conviene. La manifestación de Dios te conviene. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros los cristianos, obviamente, en distintos momentos de nuestra vida, como que demandamos a veces un poco más la presencia de Dios, y Señor, y guíanos, y qué hago, y qué decido, y ayúdanos, y sácanos, y levántanos, y ten misericordia, etcétera, etcétera. Entonces, esas circunstancias, por lo general adversas, demandamos nosotros una presencia sobrenatural de Dios, demandamos una presencia real de Dios, para poder decidir, para poder dar el siguiente paso, para poder levantarnos, para poder alentarnos, ¿no es cierto? Todos estamos expuestos a distintas circunstancias de nuestra vida que nos impulsan, hablo como hijos de Dios, como cristianos, que nos impulsan a buscar más de Dios en un momento, ¿no es cierto? Entonces, David tenía bien claro el panorama, ¿sí? Él dice que reunió al pueblo, ¿sí? Y le dijo: vean, vamos a traer el arca de Dios. Ha quedado allá en Silo, o en Kiriat Jearim, que se llama. Dice, ahí ha quedado. Y vamos a traer, porque el arca, en donde mora entre los querubines, Dios, ¿sí? En donde su nombre es invocado. Entonces él tenía bien claro el panorama. Él sabía que necesitaba de esa presencia de Dios. Dice, la voy a traer, y le iba a traer a su casa, a Jerusalén. Y deciden traerlo
del modo que algún rato los filisteos enviaron, ¿sí? En un carrito. Entonces acá también construyen un carrito y se le vamos a traer, pero ahora sí, los animalitos que jalaban eso eran guiados por dos personas, ¿sí? Eran manejados por dos personas. Uno de ellos era Usa, ¿sí? Y dice que en algún momento, cuando el carrito estaba subiendo, por ahí tropezaron los bueyes y Usa extendió su mano para sostener el arca. Y Dios se molestó por esto. ¿Qué me quieres ayudar a mí? ¿No crees que yo mismo? ¿No te acuerdas que yo solito en los filisteos les causé tanto mal poniéndoles tumores y plaga de ratones? Y ahora en el traslado me quieres ayudar a mí. ¿Te crees? Sí. Le hirió y murió. Y murió Usa. Imagínese. Entonces David se espanta y dice, no, pues, si el arca que yo quiero traer para que sea nuestra guía, nuestra fortaleza y la garantía de ser vencedores, termina matándole a Usa, yo no le llevo a mi casa. Yo no le llevo a mi casa. Porque tuvo temor. Él entendió que demandar la presencia de Dios no era algo tan simple o tan simbólico o un decir. No, no. Él entendió y dice, no. Demandar la presencia y manifestación de Dios es un riesgo. Si es que las cosas no son bien hechas, si es que no hay un corazón que verdaderamente le invoque con ferviente deseo de someterse, de sujetarse, de dejarse guiar. Entonces dice, no, ve que vaya nomás a donde Obed-Edom. ¿Sí? ¿Sabe usted qué significa la palabra o el nombre Obed? Siervo adorador. Lindo nombre, ¿no? Siervo adorador. Hay algunos cristianitos que yo conozco que se llaman Obed. No conocía el significado hasta ayer, que puliendo el tema me preocupé por curiosidad de preguntar. Y esa misma presencia de Dios que aquí había matado a Usa por meter mano donde no le corresponde, por decirlo de esa manera, termina diciendo el versículo 15 que estuvo 3 meses el arca en la casa de este siervo adorador y Dios bendijo su casa. Y dice 2 cosas, dice, y Dios bendijo su casa y todo lo que tenía. ¿Sí? Es decir, hay 2 aspectos que se muestran ahí que ya vamos a toparlos. Vuelvo a preguntar con el nombre de este tema, ¿sí? La manifestación de Dios, la presencia de Dios, ¿nos conviene? Si no supiéramos esto que acabamos de ver, si no hubiéramos entendido lo que parte de la historia yo le dije, ¿sí? De que les había guiado durante el desierto, de que les había iluminado para que no tropiecen, de que conquistaron Jericó con el arca, uno dice, no, a mí me conviene la presencia de Dios, a mí definitivamente me conviene, para que me guíe, para que me aliente, para que me impulse y para que me haga más que vencedor. Amén, me conviene. Pero cuando veo que los filisteos tuvieron el arca y les causó mortandad por los tumores y la plaga de ratones, digo, no me conviene. ¿Sí? Cuando veo que Obed-Edom es bendecido su casa y todo lo que tenía, digo, me conviene. Pero cuando un momento antes alguien que se acercó de más, que topó lo que no tenía que topar, que metió mano donde no tenía que meter mano y terminó muerto, digo, no me conviene. Por eso pregunto, por eso el tema de esta mañana se llama la manifestación de Dios. Piense bien, ¿te conviene? Mis hermanos, vivimos en un mundo en el que la gente, más allá de su relación espiritual, de su compromiso, si es que lo tiene o no lo tiene, por un lado ha olvidado a Dios, ¿sí? Y quienes de uno u otro modo le mencionamos, ¿sí? A veces le mencionamos por tradición, a veces le mencionamos porque nuestras religiones de uno u otro modo le invocan, le toman su nombre, etcétera, etcétera.
Pero nosotros, los cristianos, es decir, los que debemos conocer la palabra de Dios y debemos entender la palabra de Dios y debemos tener muy claro el panorama, con nosotros la situación es diferente. ¿Sí? Porque o puede ser que tengamos el corazón de Usa. Porque claro, la pregunta es, pero Usa lo único que estaba haciendo era comidiéndose, pues. Viendo que los bueyes tropezaban, ¿sí? Solo extendió la mano para ayudar. ¿Cómo es posible? No, no es tan así, ¿no es cierto? Porque los que tropezaban eran los bueyes, no el arca. El arca no puede tropezar nunca. Porque los bueyes, ¿sí?, que vienen a ser un símbolo de los que estamos alrededor de la presencia de Dios tratando de guiar, tratando de ayudar. Nosotros los bueyes podemos tropezar, pero Dios no, pues. ¿Sí? Entonces, cuando hay quien quiere guiar la voluntad de Dios, manipular la voluntad de Dios, cuando hay alguien que dice, Dios mío, yo te pido que hagas tal cosa, ¿sí?, y bendíceme, y respáldame en esto, sin estar seguro si es o no la voluntad de Dios, está jugando con fuego. Está jugando con fuego. Porque Dios no es un empleado nuestro que esté a nuestra despensa y decir, yo decidí mal, pero no quiero acarrear las consecuencias. Así que Dios mío, ayúdame. Dios está diciendo, oye, Usa, ¿qué pasa? ¿No sabes que yo soy un Dios santo? Que todo mi poder y mi fuerza está para servirte, para ayudarte, para levantarte, en tanto en cuanto estés en mi voluntad. Pero si tú quieres meter mano en mi presencia para manipularla, mueres. Y mueres espiritualmente, me refiero que es peor que la muerte física, porque es preferible morir físicamente, pero en la gracia de Dios, que vivir físicamente y estar muerto espiritualmente. Entonces, hay que entender bien lo que Dios nos dice en este tiempo. El día viernes, insisto, tuvimos un lindo tiempo. Ayunamos, muchos de nosotros, el día miércoles, precisamente demandando la presencia de Dios con el propósito que nos trajo el día viernes, que era romper cadenas. ¿Sí? ¿Cuántos ayunamos verdaderamente con ese compromiso? ¿Y cuántos aprovecharon para decir, qué bueno, porque como estoy un poco pasado de peso, entonces este pasito? Entonces está jugando con Dios, pues. Las cosas no son así. Las cosas con Dios son serias. Porque esa presencia de Dios puede bendecir nuestra casa y todo lo que tenemos, y yo quiero eso, o puede acabarnos. No es nomás de decir, Diosito, Diosito, no es así. Uno debe tener bien claro el panorama. Vea, el día viernes, cuando terminábamos nuestra reunión hermosa, en realidad fue una fiesta, Dios puso una palabra en mí. Y fue que los tiempos que nos toca vivir más adelante, no sé qué tan próximos estemos o no, eso no me fue revelado, son tiempos difíciles, son tiempos muy difíciles. Y nosotros debemos primero permanecer juntos, unidos, no dispersarnos por nada, no distraernos de que somos cristianos, que lo primero en nuestra vida tiene que ser esto, el saber que soy cristiano y debo manejarme como cristiano y que Dios sea el primero en mi vida, en mi corazón, en mis decisiones. Porque si los tiempos son difíciles a la vuelta de la esquina, ¿ver? Sí, podemos invocar, podemos clamar, podemos pedir, pero si no estamos alineados con Dios, a lo mejor aquella demanda de la presencia de Dios, decir, Dios mío, manifiéstate en mi vida, y a lo mejor se manifiesta con tumores. Por decirlo de alguna manera, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Entonces, este nombre que es la pregunta que Dios inquietó mi corazón, y le digo que cuando Dios me inquietó con este tema, en realidad yo no sabía por qué lado iba. Esto lo leí creo que el día martes de esta semana, y me inquietó. Y en mi tiempo de oración yo le pregunté a Dios, le digo, Señor, ¿quieres que hable de este tema? ¿Y qué quieres que hable de este tema? O sea,
Si veo situaciones aparentemente, al inicio así lo miraba, contradictorias. ¿Quieres clave de tu presencia guiándonos, respaldándonos, sosteniéndonos, levantándonos, impulsándonos y haciéndonos más que vencedores? Amén, yo predico eso, Señor, me encanta porque la gente me queda viendo y aplaude. ¿O quieres que predique que tu presencia genera temores y muerte y plagas y mata? Y mata a quienes con un corazón quizás indispuesto, pícaro, termina afectando nuestras vidas. Concluyo con esto. 1. No meter manos en las cosas de Dios. No meter manos en las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? ¿O qué significa no meter manos en las cosas de Dios? Es tratar de distorsionar la voluntad de Dios, darle una interpretación antojadiza a mi favor, buscar un respaldo en algo contrario a la voluntad de Dios. Eso es no meter mano en las cosas de Dios. Y 2, ¿qué es lo que yo quiero? Que su presencia bendiga toda mi casa y lo que tengo. Que Dios bendice y prospera nuestras vidas. Es por eso que como familia debemos estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Porque por un lado podemos estar nosotros los padres, ¿no? Yo digo por mí porque ahora no soy solo padre, sino que soy abuelo. Y si como padre yo estaba de rodillas por mis hijos, sí, ahora estoy de rodillas por mi siguiente generación, que la amo. Y yo digo, a ellos les toca vivir en un mundo súper difícil, ¿sí? Pero mi Dios es Dios. Y yo quiero que a mi generación, a mis hijos y a los hijos de mis hijos y hasta la tercera y cuarta generación, yo quiero que Dios bendiga mi casa y todo lo que lleguemos a tener. Por eso es que necesitamos estar siempre en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no es solo invocar, decir, Dios mío, escúchame, inclina tu oído hacia mí. Esa es una forma bonita de comenzar una oración. ¿Sabe cómo viene la presencia de Dios a nuestras vidas? Por la obediencia y procurando de la mejor manera la santidad. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Vengo a ti, Señor. Recordamos nuestras actividades. Reunión de aprendizaje bíblico el martes 18 de octubre a las 7 de la noche. El jueves 20 de octubre nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Reunión de oración el viernes 21 de octubre a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reunión de universitarios y profesionales el sábado 22 de octubre a las 6 de la tarde. Reuniones presenciales los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Me deleito en tu presencia y la gloria.